Hoy nos toca, ¿verdad?, el bautismo de agua y espero que podáis entender esto a la luz de la palabra y a la luz de los textos que normalmente se utilizan para decir que el bautismo es necesario para la salvación y otro tipo de cosas. Amén. Interrogantes. Leti, hay que ir al agua ya, si no, no, es broma. Ok. Bueno, hay un título que es lo que dice la Biblia sobre el bautismo en agua, pero hay un subtítulo, ¿verdad?, que es tan importante como ese título, que es que no te confundan con falsas doctrinas. Que no te confundan con falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque en la confusión te viene el temor, en la confusión te viene el poner tu fe, ¿verdad?, en cosas que de repente van a cambiar, ¿no? Esto es así. Tú tienes fe en una cosa y de repente viene uno que habla muy bien y que te dice 4 versículos o 2 versículos, porque no son 4, son 2 versículos y tal, y te dicen tal, y pum, 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 y te mete ahí una pedazo prédica que te convence, ¡ay! Y tu fe ha cambiado. Entonces, si tu fe está basada en lo humano, pues vas a estar cambiando. Es decir, tu fe es cambiante. Entonces, lo que ahora crees, mañana no lo crees, crees otra cosa, y así va a ir evolucionando tu fe a raíz de lo que tú vas viendo en los hombres, ¿verdad? Hoy me crees a mí, mañana le crees al otro, y al otro día le crees al otro. Entonces, tu fe va cambiando, y esa fe es muy volátil, ¿verdad? Porque puede llegar uno que te diga, ah, no, 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 ni que aún te bautices. Mira, tienes que bautizarte, pero si te bautizas, tiene que ser que el que te bautice tiene que decir esto, ¿no? Ay, ¿qué es lo que dijo? Ni me acuerdo. Ay, ¿me bautizaron en el nombre del Padre? ¿O del Hijo? ¿O del Espíritu Santo? ¿O solo de Jesucristo? No me acuerdo en lo que me bauticé. Ay, ¿será posible que seré salvo? Es decir, que tu fe va... ¿Qué es la fe? La certeza. Y si tú no tienes certeza, tú no tienes fe. Hay una... Dice en Primera de Corintios 2:5, que ya lo hemos visto en el curso, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, tu fe tiene que estar puesta en la palabra. La palabra no va a cambiar. Y si alguien la cambia, pobrecito, anatema, condenación perpetua. Ya ellos los que quieran cambiar la palabra. Pero la palabra, yo por eso no cambio de versión, 1960, y mira que hay posteriores, digo, hey, me quedo en esta, las confusiones que haya hasta 1960, más para arriba no quiero saber ninguna modificación, porque las interpretaciones humanas cada vez van estropeando más la cosa. Entonces, bueno, tienes que confiar en... Ahora, ¿sabes cuál es el mayor problema? Porque estos que te traen confusión con falsas doctrinas utilizan la Biblia. No vienen, bueno, utilizan la Biblia en parte, pero luego la apoyan con un montón de otras cosas, ¿no? Y de razonamientos, sobre todo de razonamientos, ¿no? Entonces, el mayor problema de no tener una confianza o no saber esto es porque no se lee la Biblia. Se es muy perezoso. Nos gusta que nos digan las cosas, que nos digan, ah, vamos, que me lo digan a ver qué es, o que me lo diga el pastor, o no, está en la Biblia. Y tú tienes que, si no sabes, si tú no sabes sacar la verdad de la Biblia, vas a estar siempre dependiendo de los humanos, y eso no es correcto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5, ¿ok? Entonces, unas personas creen esto porque han leído un par de versículos y han interpretado ese par de versículos. ¡Oh! Este versículo lo dice, y si lo dice la palabra, hay que hacerlo. Y traen la interpretación ellos y ya con eso se conforman.
otro montón, mucho mayor que estos, lo creen porque escuchan a estos, que han interpretado la palabra por un par de versículos. En eso están los errores. Por eso hay 400 personas escuchando, bueno, habría menos, porque los otros los iban echando. Yo digo, a ver si se quedan sin ninguno, eran todos calvinistas y, y salvos siempre salvos y tal, digo, los echan a todos y se queda solo diciendo tonterías, pero bueno. Entonces, un gran error, error que trae mucha confusión es tomar uno o dos versículos, ¿verdad?, aislados e interpretarlos. La palabra no puede contradecirse. Si encontramos unos versículos que parecen que están contradiciendo a otros, hay que mirarlo bien. Hay que ver qué es lo que está pasando en esos versículos. No puedes directamente decir, entonces voy a tomar este, que me gusta más, y es el bautismo salva. Cuando luego hay otro montón donde no aparece el bautismo, pero esos no te importan. Te importa solo el que has encontrado con el bautismo. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto es un mal que trae Satanás a la iglesia y que muchas iglesias están con esta sustancia. La salvación es únicamente por fe. Eso es lo que dice la palabra. La salvación es únicamente por fe. Y si no es por fe, entonces sobran más de la mitad de los versículos de la Biblia. Bueno, muchísimo más de la mitad, ¿verdad? Y vamos a ver algunos hoy, solo algunos, porque son muchísimos. Yo leo la Biblia y todavía no he encontrado... ¿Hay algunos difíciles? Sí. ¿Hay algunos que si no lees el resto puedes interpretar otra cosa? Sí, pero decimos, si la Biblia si no se contradice, son muchos más los que está hablando de la salvación por fe, ¿verdad? De la gracia, está hablando. Algunos dicen, es que la gracia inventan una cosa para la gracia. Yo he escuchado cosas como decir, la gracia es cumplir la ley. Y ya se queda a gusto. ¿No? ¿Dónde dice que la gracia es cumplir la ley? ¿Dónde dice que la gracia es cumplir la ley? Si la ley es imposible cumplir, ¿cómo va a ser gracia cumplir la ley? No es posible, ¿no? Otros dicen, no, es que la gracia es... y se inventan otras cosas. La gracia es que te salva del pecado original, pero de los pecados que tú haces, no. Tú tienes que... Entonces, ahí te inventan cosas. Y eso es un problema gordo, porque si tú no crees la palabra, no estás creyendo al Espíritu Santo. Si tú no crees al Espíritu Santo, es que estás diciendo lo que está diciendo el Espíritu Santo es mentira. Si estás diciendo que lo que está diciendo el Espíritu Santo es mentira, estás llamando al Espíritu Santo mentiroso. Y yo creo que llamarle al Espíritu Santo mentiroso es una ofensa. Es como decir que Jesús echaba demonios por el Satanás. No, no es el Espíritu Santo, es Satanás. No, no es por gracia, es por obra. Eso es una ofensa al Espíritu Santo. Entonces, no es que sea un pecado que no tenga perdón, no, es que tú no alcanzas el perdón porque no crees. Y la salvación es por creer. Si tú no crees, si eres incrédulo, estás fuera de la salvación. Ahora, el creer no es una obra. Lo que es una obra es no creer. Porque aún te da la fe Dios, aún te está poniendo la fe y aún la estás rechazando. Porque hay algo más fuerte en tu mente y en tu corazón y en tu ser que la fe que te está poniendo Dios. Yo no sé por qué será, porque yo he creído. Yo no sé por qué. Bueno, yo digo, será un proceso porque había una época de mi vida que no creía. Claro, tampoco me había acercado a la Biblia ni me habían dicho absolutamente nada. En cuanto me lo dijeron, creí. También estaba en una posición vulnerable que necesitaba, ¿no? Creer. Bueno, entonces la salvación es únicamente por fe. Dice, la Biblia nos está diciendo que la salvación es totalmente por fe y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Es absurdo entender que el bautismo salva. Veamos algunos de los versículos que nos habla de la salvación por fe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras.
Y el bautismo sería una obra, una acción que tengo que hacer. Si no la hago, no soy salvo. Es una obra. El bautismo, si salva, es una obra. Yo tengo que, ¿verdad? Todos los que no estáis bautizados, ¡ay, tengo que! Es una obra, tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. ¡Ah, ya estoy bautizado! Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Romanos 3, 24, 27 y 28. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la salvación fuese por el bautismo, en todos estos versículos tendría que poner, ¿verdad? Todo aquel que en él cree y se bautiza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no, estaría incompleto. Entonces no podríamos utilizar Juan 3:16 para evangelizar. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No habla nada de bautismo. Juan 4:14-6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y podría poner, y el bautismo. No, nada. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si no se bautizan, pierden la potestad de ser hechos hijos de Dios. No, no pone nada. Son hijos de Dios. Y si eres hijo, ya no puedes dejar de ser hijo. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál fue la condición? Creer. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que da Dios, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordad que estamos viendo versículos en los que nos muestra que la salvación es por fe, ¿ok? Bien. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hechos 10:43. De este dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, podría seguir. Nosotros estamos haciendo en el canal, ¿verdad? Lo tenemos ahora un poco parado, estamos ahí trabajando en cosas, pero estamos haciendo en el canal una revisión de todos los libros del Nuevo Testamento, donde vemos qué versículos tienen que ver con la salvación. Y wow, de verdad, son tantos y tantos, y toda la palabra está enfocada en esto. Yo recuerdo que durante 22 años yo creía que había que hacer obras. Bueno, yo tenía un lío, porque era por gracia. A mí me predicaban que era por gracia, era una gracia. Hoy haces una oración y Dios te perdona de todo. Pero luego yo veía que yo tenía que estar ahí, ¿verdad? Esforzándome, haciendo, y yo sentía mucha condenación cuando no lo hacía o cuando hacía cosas que no eso. O sea, yo no tenía claro que era salvo, yo decía, porque la salvación era, para que yo fuese salvado, me tenía que arrepentir de las cosas malas que hacía. Y yo siempre pensaba, ¿ese arrepentimiento no es una obra? ¿No estoy haciendo algo? ¿Me estoy arrepintiendo? ¿Cómo que me ensucio, me salvo, me ensucio, me salvo? Es como si estuviéramos crucificando constantemente. Yo eso me lo decía, no lo entendía. Claro, yo no estudiaba la Biblia, yo me daban versículos, me daban cursos, escuchaba la palabra, yo leía la Biblia y me aburría, la leía porque es para no ser pecador, para no estar condenado, para ver si leyendo la Biblia se me quitaba esa angustia que tenía dentro de mí de condenación. 22 años estuve así. Yo digo, ¿cómo leía yo la Biblia que yo no entendía? No la entendía. Yo digo, wow, qué bien, ya me he leído este libro. Y iba avanzando, avanzando, era cuestión de leer. Y a veces quería interpretar, pero interpretaba cosas que no tenían nada que ver, porque estaba acostumbrado a escuchar cómo el pastor hacía las prédicas. Y las prédicas de los pastores, ay Señor, yo antes me entretenía con mi hijo a decir las brutalidades y cómo se van del contexto, cómo dicen cosas que no están en el texto, cómo utilizan el texto para supertexto. O sea, pues yo hacía lo mismo. Ah, pues sí, esto está. Ah, pues esto. Y, ¡buf! Y me lanzaba y me iba por donde yo quería. Y luego buscaba textos que apoyaran eso. Y así es como yo utilizaba la Biblia. Y no es correcto. Ahora cuando he entendido que la salvación es por gracia, simplemente entender eso, que no tiene que ver lo que yo haga, lo que yo diga, que no, es por gracia, estoy salvo y lo he creído. Claro, tenía el mismo estorbo que tenía este hombre hoy de las 400 personas que estaba hablando y que me ha echado del live. Tenía el mismo estorbo. ¡Ay, los salvos, siempre salvos! Son una plaga, son unas sectas. ¿Cómo va a ser eso? Permiten pecar, no les importa el pecado. Simplemente por haber aceptado a Jesucristo ya son salvos. Y están ahí blasfemos. Y no solo eso, sino que están haciendo que la gente pegue. Estaba ahí equivocadísimo como estaba ese hombre. Centrado en que yo era alguien que me estaba esforzando, que tenía mucho más derecho que todos esos que estaban diciendo salvos, siempre salvos. Yo rechazaba a la gente. Recuerdo que cuando operaron a mi mujer, el capellán en el hospital de Algeciras, el que estaba visitando, el que había puesto, le había dado permiso de la iglesia evangélica para visitar no visitaba nada más que a los que sabía que eran evangélicos, porque es muy complicado el tema de la capellanía en los hospitales, porque te pueden acusar, aquí por lo menos, de proselitismo. Tú no puedes aprovechar que la gente esté en esa situación de vulnerabilidad para hablarle de Cristo porque te acusan de proselitismo. Dice, oye, ¿tú quién eres? Entonces, lo único que puedes hacer es ayudar y apoyar y ya está, pero predicar nada. Entonces, este hombre aprovechaba y se daba cuenta, era evangélico, entonces iba, porque entonces podía hablar. Pero yo sabía que ese hombre iba a una iglesia de salvo, siempre salvo. Y cuando entraba en la puerta yo le miraba y digo, como me diga algo se va a enterar. Yo sé cómo sienten. Yo sé cómo sienten las personas que no entienden esto. Y digo una cosa, qué pena. Porque yo no tenía paz. Yo no tenía gozo. Yo no tenía victoria. Yo no tenía seguridad. Yo no estaba creciendo. Yo no entendía la palabra.
yo la utilizaba. Ahora yo la entiendo y de verdad, toda la palabra. ¿Hay textos difíciles? Hay textos difíciles, pero que hay que encontrar por qué este texto, qué quiere decir. Hay que buscarlo y cuando lo ves y lo encuentras dices, ¡ah, qué susto! Pensé que había un versículo que decía lo contrario. Al principio me pasaba, cuando todavía no tenía la seguridad, porque estaba la vacuna que hace Satanás, porque Satanás en estas religiones, en estas sectas religiosas, es colocarte unos cerrojos para que no creas, para no bloquearte y que tu corazón esté tan endurecido que no pueda entrar la palabra y puedas entenderlo. No entra la palabra, no entra el amor de Dios, no entra la seguridad, no entra, no entra. No hay forma de que el Espíritu Santo te haga crecer. Porque estás centrado en ti, en tus obras y en lo que tú tienes que hacer que no puedes hacer. En vez de estar centrado en Dios y en estar dando gracias a Dios por su misericordia. Sí, decimos que Dios es misericordioso, pero de nada nos sirve. Porque tenemos que estar todo el día ahí pensando que perdemos la salvación. ¿Qué Dios es ese? Que tan débiles y tan torpes como somos, tenemos que estar guardando algo que no podemos guardar, porque ¿quién puede salvarse por su propia? Si alguien puede salvarse por su propia cuenta, ¿para qué tiene que morir Cristo en la cruz? Bueno, no estamos hablando de salvador, estamos hablando del bautismo. Ok, vale, entonces la salvación es a través de Jesús sin la intervención del hombre. Es una obra 100% de Él, ¿ok? Si tú haces un poco y el Jesús es el resto, no vale. Ah, Jesús hace el 99% y yo tengo que hacer un 1. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No es suficiente Jesús? Tienes que hacerlo tú. Cuidado. 100% las salvaciones de Jesús. Dice la suficiencia de Cristo como Salvador y su obra en la cruz. Cuando se añade algo a la salvación, el bautismo se añadirá algo a la salvación, ¿verdad? Soy salvo por creer y por bautizarme. Ya no es solo por creer, ahora tengo que hacer algo, me tengo que bautizar, ¿ok? Entonces, se está diciendo que no es suficiente Cristo para salvarnos, que necesitamos algo más. Cristo es el único camino a la salvación y no se puede agregar ni quitar nada, ¿ok? Dios no nos mandó ni un ángel ni un profeta para salvarnos, porque sabía que no podían. Vino Él. Él se encarna, Él se despoja y Él paga por nosotros. ¿Por qué Él? Porque ninguno podríamos hacer algo. Ahora, ¿vosotros habéis visto de que Jesús tuvo ayuda para morir? Murió solito. Nadie fue con él, aun Pedro, que fue el único que se atrevió a acercarse un poquito, le negó. ¿Habéis visto alguna vez que Jesús, ay no, mira, el milagro a medias, el resto lo tienes que hacer tú? Todo lo que hizo Cristo lo hizo completo. ¿Por qué la salvación? ¿Qué es el acto por lo cual Él viene a la tierra, se hace hombre, muere en una cruz? Vamos a tener que involucrarnos nosotros. ¿Sabéis qué es eso? Eso es el mal del hombre de querer participar para enorgullecernos. ¿Cómo te sientes si tú vas a la playa y haces un castillo de arena precioso? Y va todo el mundo, ¡wow! ¡Qué castillo más bonito! Imposible que no te envanezcas, imposible que no sientas orgullo del trabajo que has hecho. Todo lo que hace el hombre lo hace para orgullo, para vanagloria. Me encanta la palabra vanagloria, porque lo dice todo. No sirve para nada. Para estorbo. Es un estorbo para el hombre, y Dios lo sabe. Si tú vas, yo ya soy salvo, ya leo la Biblia, ya oro, ya no peco, como el rico, ¿verdad? Todo eso ya lo he hecho yo desde joven. Una cosa te falta,
Ay, no puedes cumplirlo todo, porque si puedes cumplirlo todo, ¿para qué Jesucristo? Entonces no vas a darle gloria, te vas a llevar tú la gloria. Yo he conocido a muchos drogadictos que han salido, digo, temporalmente, porque todavía les queda, porque también he conocido drogadictos de centros de rehabilitación, ¿verdad? Betel y todos estos centros cristianos que llevaban muchos años rehabilitados y han vuelto a caer, ¿eh? Pero yo he conocido drogadictos que no han entrado en esos centros y que han salido de la droga por su propia cuenta. ¿Qué dicen? ¡Ah! Es que yo salí de la droga, yo... Es un orgullo lo que tienen de ellos. ¿Dónde está la gloria de Dios? Y veo a muchos de Betel que dicen, ¡ay, gracias a Dios, he salido de la droga! Y digo, ¿seguro que es gracias a Dios? ¿O es gracias a tu esfuerzo? Porque si es gracias a tu esfuerzo, te estás vanagloriando en otra cosa. Estás dándole gloria a Dios, pero realmente dentro de ti hay... Entonces digo, si tú tienes que hacer algo, te vas a vanagloriar, te vas a enorgullecer. Ese es el mal del hombre. Ese es el mal del corazón. Le gusta hacer las cosas para que la gente le reconozca. ¿Verdad que nos gusta? ¡Ay, vamos! Vamos aquí, vamos a dar un aplauso a los profesores de la escuela dominical. ¡Ah! Gracias, vamos a orar por ellos. Nos gusta que nos agradezcan, ¿verdad? Gracias, papá, por las cosas que haces por mí. Ay, gracias, hijo, que no sé qué. Nos gusta, es algo natural del hombre. La gloria es 100% de Él. Con respecto a la salvación. Con lo que tú haces, para ti la gloria. Pero la salvación tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque fue Él el que se involucró. Fue Él el que decidió venir a salvarnos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dime, ¿qué has hecho tú en la obra de Cristo en la cruz? Hace 2000 años eso pasó y ¿qué va a hacer? Vas a decir, ¿no? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los que estuvieron por ahí? ¿Qué hizo María? ¿Qué? Nada. Llorar cuando le crucificaron. Ay, ¿ahora qué hacemos? Y cuando resucitó, ¡oh, bien! Y se va para el cielo, ¡oh, y ahora qué hacemos! No hacemos nada, nada, ya. Deja de enorgullecerte. Si tú eres salvo y no pecas, vas a estar todo el día señalando a los que pecan. Yo los veo en los púlpitos. Yo digo, ¿será posible que él no peque? Que está poniéndose ahí a señalar. ¡Ah, porque tenéis que dejar de hacer esto, de hacer esto! Y digo, ¿y él no pecará? Que nos hace sentir tan mal y parece como que ¡vamos! Todos los que ya quieran, que vengan para adelante, que vamos a orar. Y parece, y todos salen como diciendo ya, a partir de hoy voy a ser un hombre, voy a ser una mujer a partir de hoy, sí, ora por mí, pum. Y el otro, en el nombre de Jesús, tal. ¿Cuánto dura? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? Al siguiente evento, a los 3 meses de la iglesia, otra vez vuelve a pasar lo mismo, otra vez vuelve a salir enfrente, ¡ay, sí, voy a...! No podemos, por más que lo intentemos. Este corazón, este ser, nosotros no podemos ya. Por eso decía Juan el Bautista, arrepentíos ya, dejaros de intentar cumplir la ley. No puede ser. Tienes que darte cuenta que no puedes. Si no te arrepientes, no vas a poder aceptar a Jesucristo. Vas a querer seguir. Y ahí los veo yo. Ahí hay que cumplir la ley, hay que no sé qué, el sabbat. No podemos. Y si no nos arrepentimos, entonces Dios no puede hacer nada con nosotros porque seguimos en nuestra terquedad. Dios nos manda un ángel ni un profeta, hemos dicho, para salvarnos, fue su Hijo. Marcos 7:37 dice, y en gran manera se maravillan, diciendo, bien lo ha hecho todo, refiriéndose a Jesús. Todo lo hizo bien, no necesitó nuestra ayuda. El Señor es poderoso para salvar. Hebreos 7:25. Por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solo nos salva, sino que también intercede después de salvarnos. ¿Para qué? Para salvarnos perpetuamente. Por favor, toma nota de ese versículo, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lucas 1:69. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Tiene poder para salvar. Nosotros no. Él, de él es el poder para salvar. Recordad que estamos hablando del bautismo, ¿vale? El hombre y la naturaleza caída del mismo es propenso a querer participar en la salvación. Esto es lo que estábamos hablando del orgullo. En el libro de Hechos hay 8 prédicas. Unas cuantas de Pedro, una de Esteban y unas cuantas de Pablo. 8 prédicas. Yo las voy a decir en orden, no las vamos a ver todas, pero luego si quieres revisar cada prédica, vas a darte cuenta porque las prédicas son evangelísticas. Es increíble el estudio de trabajar y estudiar estas 8 prédicas. Es increíble porque Lucas, la gente se pregunta, ¿se inventó las prédicas? ¿Las colocó él? Es increíble porque cada prédica tiene el carácter del predicador. No es igual las prédicas de Pedro que las prédicas de Juan que las prédicas de Esteban. Son totalmente, cada una tiene el carácter del predicador. Con lo cual, muchas de ellas Lucas escuchó, ¿verdad? Pero luego las escribió. Increíble cómo fue inspirado por el Espíritu Santo. Es un estudio fabuloso para que lo hagas. Bueno, vas a tener el estudio, lo voy a poder descargar, o si te da tiempo ahora, mientras que lo voy leyendo, las distintas. Lo que sí tienes que ver es que, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Menos en la de Hechos 2, que la vamos a ver ahora un ratito. Todas las demás, Hechos 3, la prédica en el templo. Hechos 4, Pedro frente a los líderes de Israel. Hechos 7, Esteban ante los sacerdotes. Hechos 10, Pedro en casa de Cornelio. Hechos 13, Pablo en Antioquía de Priscila. Hechos 17, Pablo en Atenas. Hechos 22, Pablo ante los judíos. Y Hechos 26, Pablo ante el rey Agripa. En ninguno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad?, se nombra el bautismo. No se nombra. Solo se nombra en uno, y ahora lo vamos a ver. Y por eso que se nombra en uno, el bautismo es una condición para ser salvo. Absurdo. ¿Por qué? Si fuese tan importante, ¿verdad? ¿Qué dice estos 8? Vas a ver que hace hincapié en el arrepentimiento, hace hincapié en creer, hace hincapié en la resurrección de Cristo. Pero en ninguno de estos 8 se habla del bautismo. Vamos a los versículos difíciles, ¿vale? Y ahí vamos a entrar en estos versículos que son los que se utilizan para decir que es necesario bautizarse. Claro, si es necesario bautizarse para ser salvo, luego viene el conflicto. Pero bueno, si te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vale. ¿Por qué? Porque es válido para el bautizarte para la salvación. Y ahora, por eso viene todo ese otro follón, porque se saca de contexto, ¿vale? Marcos 16:16. Aquí viene el primero y el más conflictivo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Ok, entonces ya rápidamente la gente dice, ¡guau! Ya está, lo tengo. Aquí lo dice, el que creyere y fuera bautizado, hay que bautizarse para ser salvo. Y bueno, ¿y por qué no lo lees completo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tendría que decir, mas el que no creyere y no fuera bautizado, o el que creyere y no se bautizara, ¿verdad? Esa es otra traducción. No será condenado. No. ¿Quién se condena? ¿Sabéis por qué? Porque a que el que no cree no se bautiza. A que el que no cree no se bautiza. Por eso dice, el que no creyere, porque ¿cómo se va a bautizar uno que no cree? El que no cree no se bautiza. Ahora, el que cree se bautiza. Mira, esto es algo importante. Dios manda. Hay dos mandamientos, si tú quieres verlo de esta forma, no para salvación, sino mandamientos de Dios, cosas que la iglesia tiene que hacer. Y uno de ellos es el bautismo. Jesús dijo, mira, todos los que crean, que se bauticen. Y vemos en Hechos que todos los que creyeron fueron obedientes y se bautizaron. Menos uno, que no tuvo tiempo. El que estaba crucificado al lado de Jesús. Ese no tuvo tiempo para bautizarse. Creyó, pero no tuvo para bautizarse. Y sin embargo, fue al reino de los cielos. El bautismo es una respuesta de obediencia a la salvación. Pero no es una obra que nos lleve a la salvación. Es preciso entender que no podemos interpretar lo que creemos que estamos leyendo. Tenemos que leer y recibir la revelación con el propio texto. ¿Ok? El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué sucede al que creyere? Se tiene que bautizar. Yo estoy bautizado, pero no el bautismo me hizo salvo. Me hizo salvo que creí. El bautismo es simplemente un acto. ¿Cuál es el otro acto de obediencia? El otro acto que manda Jesús hacer a la iglesia, la cena del Señor. Es otra cosa, dice, mira, cada vez que estéis a tomar el pan y el vino y representar y acordaros de mi muerte, este es el pan y este... Ese es el segundo, el otro sacramento. Los dos sacramentos, digamos, que Jesús manda a su iglesia, es el bautismo, que muestra que has cambiado, ¿verdad? Has muerto de tu vieja naturaleza y has nacido con la nueva naturaleza que te da Cristo. Y el segundo, la cena del Señor. Lo vamos a ver esta semana en el estudio que estamos en Corintios. La cena del Señor. Muy importante. ¿Ok? Pero estos son elementos de obediencia. ¿Qué sucede si yo no obedezco? Pues no sé, yo me imagino que tiene sus consecuencias, pero no con la salvación. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué es una persona que ha creído no quiere bautizarse? Yo siempre me he preguntado eso, porque yo cuando creí, lo primero que quise es bautizarme. Ahora, ¿por qué una persona? Por vergüenza, ¿qué le motiva a no querer bautizarse? Eso siempre yo me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Conozco muchas personas, ¿verdad?, que están deseando bautizarse, no tienen la oportunidad, porque o bien no tienen la iglesia, o porque no hay gente, o porque... Y están deseando bautizarse, y en cuanto uno lo conoce, en cuanto uno recibe la salvación, ¿qué me impide bautizarme? Quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe la salvación uno quiere ser obediente. No es verdad lo que dicen por ahí, que los de salvo siempre salvo lo que decimos es que queremos pecar. Ay, yo no quiero pecar, pero yo diría, no será al revés. Que todos esos que están metiéndose con nosotros son los que realmente están todo el día pecando y todo el día arrepintiéndose y todo el día pecando. Porque son todavía esclavos del pecado. No han encontrado la libertad de la salvación. ¿Ok?
La razón por la que el Señor menciona el bautismo es debido a que el bautismo está íntimamente ligado a la salvación. El bautismo es un mandamiento divino y es el deseo de Dios que todo creyente en Cristo sea bautizado. De hecho, exceptuando el ladrón que hemos dicho, todos los demás se bautizaron. Vamos a ver otro texto. Hechos 3, 2:38. Este es el texto del sermón, de la prédica de Pedro en Hechos 2, ¿verdad? Que también la utiliza. Dice en 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el otro texto. Hay otros por ahí que vamos a ver más livianos, pero los principales, por los que la gente que dice que para ser salvo hay que bautizarse, utilizan estos dos textos. Marcos 16:16 y Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, como todo escritura hay que verlo en el contexto que está pasando aquí. Es importante ver el contexto en el que Pedro menciona estas palabras. Los versículos anteriores dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso está en Hechos 2, 36, 37. Estos son los versículos que preceden a esto. Pedro les está predicando a los judíos. Una semana antes ellos públicamente habían gritado a Pilatos, ¡fuera con ese! Y suelta a Barrabás. Lucas 23, 18. Ahora se dan cuenta del error tan grande que han cometido, rechazando al Mesías y condenándole a la crucifixión. Ya no pueden retroceder el tiempo para deshacer lo que habían hecho. Por eso Pedro les dice, arrepentíos. Y es precisamente ese genuino arrepentimiento que iba a traer una manifestación pública por medio del bautismo. Es decir, lo mismo que Juan el Bautista estaba diciendo a los fariseos, arrepentíos, y el efecto del bautismo era, yo estoy arrepentido, me bautizo. No que el bautismo me haga arrepentirme, no, yo me di cuenta, me arrepiento, entonces voy y me bautizo. Este es el efecto, es decir, ¿qué es lo que produjo la salvación en todas estas personas? El arrepentimiento. ¿Cómo demostraron que estaban arrepentidos? Bautizándose. La palabra para, en la frase para el perdón de pecados, es la palabra griega eis, que también puede traer el sentido de debido a o como por ejemplo en Mateo 12:41, donde el Señor habla del arrepentimiento de la ciudad de Nínive debido a la predicación de Jonás. Primero fue la predicación de Jonás y luego el arrepentimiento de Nínive. ¿Ok? En el caso de Hechos 2:38, primero es el perdón de pecados y luego el bautismo. Hechos 10:43, Pedro está predicando en casa de Cornelio y dice, todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Y entonces creen. ¿Cómo saben que creen? Porque resulta que cae sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otros idiomas. Pedro se queda asustado diciendo, ¡wow! ¿Quién impide que bauticemos a estos si han recibido el Espíritu Santo? Es decir, la salvación, el Espíritu Santo viene en la salvación. Ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el perdón de pecados. ¿Por qué reciben el perdón de pecados? Porque creen. Y después van al agua como manifestación, como obediencia de haber sido salvos. Para enfatizar un poco más, haremos referencia al carcelero de Filipos. ¿Vale? Luego del terremoto,
quedó en la misma condición que aquellos judíos en Hechos capítulo 2. Estaba asustadito, ¿no? Vio como un terremoto al poder de Dios y estaba hecho polvo, ¿no? Note la semejanza. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto está en Hechos 16, 29, 30. La convención de su pecado y la pregunta es la misma que en Hechos 2. Pero la respuesta fue, ¿qué le responden? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto. ¿Ok? Ahora, ninguna referencia a la necesidad del bautismo para ser salvo. Sin embargo, luego de ser salvo, aquel hombre y su familia se bautizaron. ¿Veis el enlace? O sea, en realidad el bautismo es el acto de reconocimiento de la salvación, pero no el hecho de que tengan que bautizarse para ser salvos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer. Y una vez que crees, el Espíritu Santo viene. Y una vez que ya eres salvo y crees, lo primero que quieres es bautizarte. ¿Por qué? Porque la salvación trae obediencia. La salvación trae libertad del pecado. La salvación te hace ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, lo que quieres hacer es lo que tu Señor quiere que hagas. Otros casos que confirman que el bautismo nos salva. El malhechor crucificado que hemos hablado en Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vale, tenía enchufe, ¿verdad? Porque está al lado de Jesús, por eso, sin ser bautizado, se salvó. No sé. El eunuco, atención, el eunuco también dice: iba de camino a Jerusalén, a Gaza. Después de escuchar el evangelio de Jesús de la boca de Felipe, el hombre dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo: bautízate para que seas salvo. La respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, un segundito, puedes. Si crees de todo corazón, puedes. ¿Por qué? Porque si crees, ya eres salvo y ya puedes dar testimonio. Ahora, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, primero la fe en Jesucristo y luego el bautismo. No para salvar ni para completar la salvación, sino más bien como testimonio de la salvación. Hay que tener en cuenta de que este eunuco era un tío importante y llevaba un séquito, ¿cómo se dice? Bueno, un montón de gente con él, ¿verdad? Y eso fue el testimonio. ¡Wow! O sea, venimos de Jerusalén, nuestro Señor ha comprado un libro de Isaías y en el camino se encuentra con este y se bautiza, se ha hecho cristiano. Es el testimonio. Da testimonio de que ha creído en Jesucristo a través del bautismo. Séquito. Gracias, Leo. Séquito. Pensar que porque ya has sido bautizado eres salvo es una pequeña trampa. Tras esto vendrán muchas más dudas de cosas que tienes que hacer para estar seguro de la salvación o que no debes hacer. ¿Ok? Yo no sé, yo me encantaría que ahora alguna persona que realmente crea que para ser salvo hay que ser bautizado, pues me gustaría ahora, en este momento, que dijera: oye, pues mira, estás muy equivocado, y darnos los textos y verlo a través del texto y el contexto para poderlo, pero yo realmente, bajo lo que hemos visto y lo hemos leído, claro, pueden decir: ¿lo has preparado para eso? Bueno, estamos en un sitio libre, yo no voy a decir a la gente, ni lo voy a hacer yo, que echar a todos los que no crean en esto. No, lo que sí me gustaría es que hubiera un diálogo tranquilo, ¿verdad?
sin ningún tipo de ofensa y que en un momento dado, oyes, pues yo creo porque, miro, veo esto y creo esto y podamos, ¿verdad? Mm, Porque yo no sé, yo ya lo creía anteriormente, pero ahora, después de haber analizado, haber leído y haber estudiado un poco más, pues me di cuenta de que dónde está la base para decir que para ser salvo hay que bautizarse. Si no crees en Jesús, entonces no hace falta que te bautices, claro. Eso es evidente, ¿verdad? No crees en Jesús de momento, ya creerás. ¿Mm? Entonces, voy a dar un tiempo por si alguien quiere subir y, y contarnos. Ahora vamos a entrar en otra parte. No sé si hay algún católico, pero vamos a hablar. Vamos a ver, está buscando en distintas páginas web católicas cuál era el fundamento del bautismo de los niños y bueno, he estado leyendo y viendo lo que dicen. Pero lo que traigo es la contestación de la inteligencia artificial, que no hay que hacerle mucho caso porque se equivoca, ¿eh? No creéis que la inteligencia artificial es perfecta. Pero bueno, yo después de haber visto que no se ponen de acuerdo en las páginas web, pues digo, vamos a ver esta, que tendrá una definición un poco más conjunta, a ver y le he dicho la pregunta. ¿Qué bases bíblicas? Esa fue mi pregunta. ¿Qué bases bíblicas tienen los católicos para fundamentar el bautismo de los bebés? Y os voy a leer ahora lo que me ha dicho la inteligencia artificial, el chat GPT. Usted no tiene una cara dudable y tú no sabes escribir. Claramente con el dedo. Tiene los dedos gordos. Y te vas de la S a la D. No tengo una cara saludable, ya lo sé. Ni tampoco me importa porque me queda poco. Cristo viene y este cuerpo se va a quedar, se lo van a comer los bichos. Sí. Y si lo que quieres es ofender, no sé qué motivo tienes, pero no te vamos a hacer caso, ¿vale? Entonces. Bueno, no hay nadie que quiera rebatirlo. Seguro que luego vendrá alguno después de que no ha visto el estudio y nos dirá los versículos de siempre. Ok. Leo lo de la IA, ¿vale? Lo de la IA, inteligencia del chat GPT sobre el bautismo de los bebés en la Iglesia Católica. Lo leemos, ¿vale? Simplemente lo leemos. El argumento bíblico utilizado por los católicos para el bautismo de los niños se basa en varias referencias bíblicas que respaldan esta práctica. A continuación, mencionaré algunos de los pasajes más citados. Esto es la IA, ¿eh? Que parece que te lo está diciendo. Dice, el mandato de Jesús. Los católicos señalan el mandato de Jesús en Mateo 28:19, donde les ordena a sus discípulos, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Argumentan que estas instrucciones incluye a personas de todas las edades, incluidos los niños. Muy bien. Ok. Entonces, los bautizamos a la fuerza. Vale, no hay problema, estoy de acuerdo. B. El bautismo de familias enteras. En varios pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles se menciona el bautismo de familias enteras. Por ejemplo, en Hechos 16:15 se relata cómo Lidia y toda su familia fueron bautizadas. Los católicos interpretan esto como una indicación de que los niños fueron incluidos en el bautismo. ¿Vale? Ok. C.
La promesa del nuevo pacto. Los católicos creen que el bautismo es parte del nuevo pacto de salvación en Cristo. Según ellos, así como en el antiguo pacto la circuncisión era el rito de iniciación para los niños varones, en el nuevo pacto el bautismo cumple esa función para todos, incluyendo a los niños. Ya eso ya me mosquea más, porque estás hablando de la circuncisión era algo que hacías, ¿verdad? Era una obra. Entonces aquí lo que están diciendo es que no el niño que se bautiza, sino los padres están obligados, ¿verdad? Por ley, porque es la ley de Jesús, que se bauticen todos. Los niños también, no sé dónde lo sacan, pero bueno. La idea de la comunión de los santos. A, B, C, D, E. La idea de la comunión de los santos. Los católicos creen en la comunión de los santos. Es decir, que todos los miembros de la Iglesia, vivos y fallecidos, están unidos en Cristo. Argumentan que el bautismo a los niños se les incorpora desde temprana edad a esta comunidad de fe y se les concede los beneficios espirituales de la Iglesia. Se saltan todo lo que Pablo dice de Romanos con el tema de los judíos, que no es por ser judío ser salvo, no es por... No, bueno, esto simplemente es un bautismo que hacen ahí, es como una tradición o algo, pero no están hablando para nada de salvación. No están hablando de que este bautismo salve, ¿verdad? Ahora, sin embargo, las personas, porque yo aquí en esta localidad donde yo vivo hay muchos católicos, yo he preguntado y ni uno me ha dicho lo contrario. Yo he preguntado, ¿qué le pasa a un niño si no se le bautiza? Ay, es condenado y pobrecito va al infierno. Ahora tú le preguntas al cura y el cura te contesta esto que te estoy diciendo. ¿Dónde sacan los católicos que hay que bautizar al niño para que el niño esté, ¿verdad?, salvo? Porque si no le bautizas, estás condenado. Ahora, yo previniendo todo eso, le he vuelto a preguntar a la IA. Y le he preguntado, ¿qué pasa si un niño muere sin ser bautizado según los católicos? Digo, a ver si me dice algo, ¿verdad? Y lo que me ha dicho tiene mucho significado. Y vamos a ver que en realidad en la base de esta contestación, ¿verdad?, está su fe. Y vais a ver el peligro tan grande que tiene este argumento. ¿Qué pasa si un niño muere sin bautizarse según los católicos? Según la doctrina católica, estoy hablando de la contestación, por favor, de la IA, ¿vale? Según la doctrina católica, si un niño fallece sin ser bautizado, la Iglesia afirma que encomienda a la misericordia de Dios el destino de ese niño. La Iglesia reconoce que el bautismo es necesario para la salvación, pero también confía en la infinita misericordia de Dios y en su capacidad de actuar más allá de los sacramentos visibles. La postura oficial de la Iglesia Católica es que no se puede afirmar con certeza qué sucede con los niños que mueren sin bautizar, ya que no se puede limitar la misericordia y el amor de Dios. La Iglesia sostiene que Dios, en su bondad, tiene formas desconocidas para nosotros de brindar la gracia salvadora a aquellos que, por razones que escapan a nuestro entendimiento, no han recibido el bautismo sacramental. En resumen, la Iglesia Católica enseña que es importante administrar el sacramento del bautismo a los niños, pero que confía en la misericordia divina para aquellos que fallecen sin recibirlo. La Iglesia deja el destino final de estos niños en las manos de Dios, quien es justo y misericordioso. Tú fíjate qué forma de ver la justicia, ¿verdad? Amparan, bueno, es misericordioso, Él es justo. Cuando mi suegro falleció,
Mi suegro, si le hubiéramos preguntado, hubiera dicho que no. La verdad es que fue a la iglesia católica cuando murió el féretro porque la, la mujer era católica. Y por ella, no porque él no entraba en la iglesia. Él no quería saber nada del cura ese. Sin embargo, con mi mujer dio señales de que creía y que había visto. Él había visto a Dios y le había dicho que estaba tranquilo, que iba a un sitio seguro. Porque mi mujer estaba, no sabía cómo, porque estaba con morfina y estaba siempre pues en un estado que no era muy consciente. Y un día, mi mujer, digo, ¿cuándo voy a tener? Y estábamos orando todo, la iglesia y ella. Y un día se despertó consciente y Emilia dijo, tengo que hablar contigo, papá. Sabes que Dios te ama. Y entonces, pues ya te digo que él no iba a la iglesia y nada. Y la respuesta de su padre fue, dice, sí, hija, ya lo sé, que me lo ha dicho. Ya no hubo más. Ya, mi mujer sabía que él había tenido un encuentro con Dios y había sido perdonado a través de la misericordia, ¿verdad? Por creer. Pero bueno, muere y lo típico, lo llevan a la iglesia y en la iglesia allí todos fuimos a acompañar a mi suegra, que era católica y bueno, por el respeto y todo esto. Y el cura, que era bastante gordito, comía un montón de huevos fritos por la mañana. Don Gregorio se llamaba, ya está muerto. Pues este hombre empezó, claro, como había tenido sus problemas con él y él no iba a la iglesia y aparte no le hizo algunos favores que quiso, ¿verdad? Este don Gregorio. Se aprovechó y como diciendo, te estaba esperando que vinieras. Sí, pero entró ya muerto, ¿no? Y entonces dijo, hay que orar mucho por este pecador. Una falta de respeto a la mujer, que era católica y era de su iglesia y que no tiene por qué para nada, él tiene que hacer. Entonces, la idea era esta. La idea es que, la idea que tienen los católicos es que te mueras como te mueras y luego oran mucho y rezan mucho los de la tierra. O sea, estás dependiendo. Si eres católico, búscate a gente que rece por ti, ¿eh? Porque son las oraciones de los justos, de los católicos, de los que rezan para sacar, y por eso las misas y todo lo que se hace para sacar a los pecadores. Y era un hombre muy pecador. Mi mujer y yo fuimos a hablar con él y le dijimos que se había pasado a 3 pueblos, que, que él podía creer lo que quisiera, pero y le pusimos los textos, ¿no? Y le dijimos que él estaba en el cielo y que no dependía de las oraciones de nadie y que tuviera más cuidado a la hora de hacer un responso, sobre todo para los vivos, porque los muertos no le iban a escuchar, ¿no? Pero los vivos sí, ¿no? Y luego ya vino y estuvo hablando con la suegra y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ¿para qué le sirve la Biblia? Si luego dicen, ¡ay no! Si Dios es misericordioso, si yo no, si aunque yo no haga esto, si no otro, Él va a tener misericordia. ¿Qué les pasa a los musulmanes? Los musulmanes lo mismo, están todo el día ahí trabajando, obras, porque según ellos la salvación es una balanza. Si tú haces más cosas buenas que malas, te salvas. ¿Qué les pasa a los judíos? Que no han creído en el Mesías. Y hemos tenido por aquí, ¿verdad? No, Dios es misericordioso. Yo no puedo hacer todo bien. Yo sé que sí, pero Él es misericordioso, como diciendo, yo soy su pueblo, yo soy su hijo, soy hijo de Abraham, y aunque haga cosas malas. Entonces, ¿para qué tenemos la palabra? Entonces, la palabra no es lo correcto. Lo correcto es pensar la misericordia de Dios y no sabemos por qué, ni de dónde va a salir. Él es justo, lo va a hacer. Comendamos. La idea es, trae temor a las personas para que traigan el niño a bautizar. Y si se muere sin traer a bautizar, bueno, vamos a tener la esperanza de que Dios es misericordioso. ¿Y qué seguridad es esa? A mí no me da seguridad. Yo veo más bien ahí una manipulación. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero yo veo manipulación. Manipulan. Ah, sí, hay que hacer esto, si no vas al infierno. Y si no lo hago, bueno, me voy a perder el cliente.
Dios es misericordioso, vamos a orar mucho, vamos a rezar mucho. Si pagas, ¿verdad? Antiguamente había que pagar para sacar a los muertos del purgatorio. Esto es muy peligroso, ya que de la misma manera cualquier persona puede quedar en la misericordia de Dios para salvación y no estar salvo. Ay, es que yo pensaba, Señor, Señor, en tu nombre, dice, eché demonios en tu nombre. No te conocí. No te conocí, no me creíste, estuviste toda la vida creyendo que ibas a salvarte por tus propias. No me conociste, no conociste al Dios misericordioso que entregó a su Hijo a la muerte para que tú tuvieras libertad. No me conocías, estabas ahí luchando, discutiendo, echando a la gente de los light, diciendo que no, hay que hacer obras, hay que bautizarse, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, hay que... No me conocías, no me conocías. Era otro el que tú estabas siguiendo. Es peligroso, muy peligroso. Bueno, sé que hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué se bautizó Jesús? A mí me dijeron, para dar ejemplo. Bueno, dar ejemplo. Pues entonces para dar ejemplo haría muchas cosas, ¿no? No. ¿Para qué se bautizó Jesús? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué se bautizó Jesús? El bautismo de Juan no era el bautismo de perdón de pecados. Juan no podía perdonar pecados. El único que perdona pecados es Jesucristo. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. Juan estaba preparando el camino. ¿Para qué? Para que creyeran a Jesús. ¿Cómo se salvan? ¿Por el bautismo? No. El bautismo era simplemente la preparación. ¿Para qué? Para creer en Jesús. No puedo. No puedo, por más que yo intente, no puedo, no puedo. No se trata de que tenga misericordia Dios, se trata de que tengo que cumplir la ley y no puedo. Mi naturaleza no me permite, por más que lo intento. No puedo. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con reconocimiento de tu impedimento para alcanzar la salvación. Entonces, el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el perdón de pecados. El bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo que nosotros hacemos de testimonio de que creemos en Jesús. No tiene nada que ver. Jesús no bautizó a nadie. Jesús bautiza en el Espíritu Santo cuando crees. ¿Tú crees? ¡Fuas! Y Él te bautiza en el Espíritu Santo. Pero no lo haces tú, lo hace Él. Dice, yo os bautizo en agua, pero el que viene os bautiza en Espíritu. Lo del fuego, cuidado, que los pentecostales se creen que eso es poder. Y si sigues un poco te das cuenta de que o vas arriba o te vas a las llamas. Él bautiza con poder o Él te juzga con fuego. Míralo bien el texto. Eso del fuego, al fuego. No, ni fuego ni leches. El bautismo del Espíritu. El bautismo de salvación. Viene el Espíritu y te llena. Por eso es como la sumergión. Te llena hasta arriba. ¡Bum! No, un poquito. Luego me tiene que bautizar y estoy... Bautízame, Señor, bautízame. No, eso es mentira. Eso está fuera de contexto. Pero el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Por eso Pablo se encuentra con unos que se habían bautizado. Oye, tal, ¿vosotros habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Eso qué es? Dice, pero bueno, ¿vosotros en qué habéis sido bautizados? Nosotros en el bautismo de Juan. No valía. No eran salvos. Habían creído Juan,
pero no habían creído a Jesús. Tú estás creyendo a estos que están diciendo todas estas tonterías. No estás creyendo a Jesús. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento te prepara. ¿Para qué? Aún fíjate, el arrepentimiento tiene que ver con Dios, porque tú estás más muerto, tú eres un esclavo, tú no quieres, tú no puedes hacer nada porque eres esclavo y estás muerto en tus delitos y pecados. Tú no puedes hacer nada. Aún así crees que te arrepientes tú, ¿no? El arrepentimiento es otra obra misericordiosa de Dios, que te da la oportunidad para que te arrepientas y reconozcas dónde estás y te prepare. ¿Para qué? Para recibir el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por ti en la cruz, para pagar por tu inmundicia. Ha muerto Jesús, soy libre, soy no sé qué, pero no te das cuenta de que Él ha pagado tu pecado. Tú sigues ahí en tu rollo, sigues viviendo en tu pecado y con arrepentirte todos los días crees que tienes suficiente. Tú no te has arrepentido, tú no te has dado cuenta de quién eres y cuán malo eres. Necesitas arrepentirte. Tú todavía te crees que eres muy bueno y que eres salvo porque eres muy bueno y haces cosas muy buenas y estás ahí haciendo en la iglesia y estás orando y leyendo la Biblia y hablando de Jesús. Tú crees que eres muy bueno y te tienes que arrepentir porque tú no lo eres. Tu naturaleza no es buena. Él sí es bueno. Y te lo digo porque yo lo entiendo. Y el arrepentimiento no es algo que diga, ay, me arrepiento y ya está. No, el arrepentimiento es un estado constante de dónde has estado y dónde estás ahora. Es un entendimiento de quién eres. Y para eso tienes que leer la Biblia. Tienes que conocer cómo eres. Tienes que ver a los fariseos. Tú eres como los fariseos. ¿O hay una diferencia entre ti y los fariseos? Si has creído en Jesucristo, sí la hay. Porque ellos no creían. Pero como humano, tú eres fariseo, tú eres Judas, tú eres Pedro, tú eres Pablo, tú eres María, tú eres la mujer adúltera, tú eres la mujer samaritana, tú eres, todos esos humanos tienen un corazón como el tuyo. Bueno, tuvieron otras vivencias, otras formas de entender, otros maestros, pero tienen la misma naturaleza que tú, humanos. Y para eso tienes que leer la Biblia, para darte cuenta de dónde te ha sacado Dios. Para que estés tan agradecido, agradecida de lo que ha hecho Dios y de donde te ha sacado. Porque el rollo es que nosotros nos creemos que somos geniales. Somos la obra perfecta de Dios, somos no sé qué. ¡No! Somos polvo. Dios nos hizo como polvo. Sin Dios no somos nada. ¿Es que no te das cuenta cómo está el mundo? Es que no te das cuenta cómo son las personas. Ahora, claro, con decir lo de salvo, siempre salvo, están pensando en... No, escúchame. Si hay alguno de esos que están creyendo que los que estamos hablando de la salvación no se pierde, escúchame. Porque yo no estoy hablando de que se pueda pecar. Lo que estoy hablando es que tú no puedes dejar de pecar si realmente no te arrepientes. Porque sigues siendo esclavo. Es por fe. Por creer. ¿En qué? En la palabra. Tienes que creer en la palabra. Ahora, ¿qué palabra crees? ¿La que te dice fulanito? ¿Sacada de contexto? ¿De versículo en versículo? No, necesitas leerla, necesitas entenderla. A lo mejor te lleva un tiempo, por eso dice que hay un engendro, tú tienes que creer, si no crees, no, ay, no he creído que Jesús ha muerto en la cruz, no, tú tienes que creer todo lo que significa esa muerte en la cruz. Tienes que creer que esa muerte te limpia, te justifica, te santifica, te libra del juicio. Tienes que creer todo eso. Si no lo crees, todavía no estás creyendo. Estás creando. ¿Y cómo lo crees? ¿Por tu propia cuenta? No, es la palabra la que te hace creer.
Tú estás leyendo la Biblia y estás diciendo, es verdad, es verdad, es verdad, lo que dice ese feo, es verdad. Y ahí la palabra es la que te convence, es el Espíritu, yo no. Tienes dos opciones. O creernos a todos los que hablamos por aquí y vas a estar más perdido, o creer a la palabra. Y para eso tienes que acercarte a la palabra. Tienes que leer la palabra. Yo recuerdo el día que mi cabeza estalló. Lo he contado y lo voy a volver a contar. No sé, ya habrá 22 años. Digo 22 por decir un número, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero bueno, 22 años en una iglesia pentecostal. Hablando en lenguas, orando por los enfermos. Todo lo que se hace en una iglesia pentecostal en España. Parecido a los bautismos, lo que pasa es que los bautistas, lo único que, bueno, más follonada, pero me llevaba muy bien con los bautistas y los bautistas decían lo mismo que yo. Todo era lo mismo. Bueno, las manifestaciones del espíritu y tal, las lenguas, algunas cosas cambiaban, pero... Y de repente me dice, no, mira, que la salvación no se pierde. ¡Ah! ¡Salvos siempre salvos! Y corté totalmente esa predicación, corté esa influencia, corté esas personas y seguí a mi bola, a mi rollo, las cosas que me llegaban por la parte donde yo estaba. 3 meses pasaron desde eso que corté y me llama un pastor, un amigo mío de la misma congregación. José Luis, he estado estudiando durante 3 meses la palabra y no te lo vas a creer. Digo, ¿qué? Yo sabía que ese chico era estudioso. ¿Qué? ¿Qué has descubierto? La salvación no se pierde. Yo no le creí. Yo me estalló la cabeza diciendo, qué bruto eres, José Luis. No puedes defender ni una cosa ni la otra. Este que está llamando por lo menos va a poder defenderla porque la ha estudiado. Pero tú llevas 22 años. Tienes el título de, yo qué sé, de misionero, de pastor, de no sé qué, de líder, un montón de cosas y tal, pero no eres capaz. Eso es lo que yo en mi cabeza daba vueltas. No eres capaz ni de mostrar que es verdad una cosa, ni de mostrar que es verdad la otra. Yo no le dije, ¿qué cosas tienes? Porque no podía demostrarle. Igual que no pude demostrarle al que me dijo que no se perdía, que tampoco que se perdía, porque no podía. Y mi cabeza empezó a... ¿En qué estoy fundado? Si mi fe puede moverse después de 22 años de estudios y de trabajo y dedicación, y si en 22 años se puede mover de esa forma, de esa estructura, ¿en qué estoy fundado? Bueno, decidí que iba a estudiar un poquito. Y empecé a estudiar. Y se cruzaban cables y me saltaban chispas, porque veía, ¿verdad?, lo que me estaban diciendo y lo entendía y comprendía, pero por otro lado me saltaba todo lo que había aprendido durante 22 años. Y cuando me enfrentaba a decir, ¿esto cómo es? ¿Esto es como lo he aprendido o es como lo estoy aprendiendo ahora? Y era un follón y lo estaba pasando mal, ¿eh? Y lo estaba pasando mal más que nada porque todavía me resistía a decir, no es que haya perdido, porque yo entiendo que no los perdí, pero no vale para nada todo lo que he aprendido en 22 años. Porque lo que he aprendido en 22 años es incorrecto. Y me resistía a esa absolutez de decir, esto es así, no vale para nada, tengo que empezar de cero. Y me he dado cuenta que tenía ese problema y me estaba costando y tenía mucho conflicto y que iba a ir más despacio, si iba a ir viendo, esto está bien, esto está mal, esto está mal, esto está bien, está... Con lo cual, yo digo, ¿sería del Espíritu Santo?
pero dije, borrón y cuenta nueva. Acabo de nacer. Para mí todo esto es nuevo. Y no quiero saber nada de lo que no haya estudiado. Por eso muchas veces hay gente que me pregunta de los profetas y no contesto, porque lo tengo pendiente todavía de estudio y de aprender y tal, porque estoy enfocado en estos 3 años que llevo en el Nuevo Testamento. Y todavía me queda tanto del Nuevo Testamento, aunque tomo cosas del Antiguo Testamento y he estado estudiando el tabernáculo y libros como Éxodo me encanta, o el libro de Génesis, o los proverbios estoy ahora trabajando, Salmos me gusta mucho, la historia de Samuel y con la historia de David, todo esto ya lo he trabajado, ya lo he visto, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, que todavía no, todavía me falta. Y no quiero saber nada de lo que aprendí anteriormente, porque es basura. Como decía Pablo, todo lo que he ganado lo tengo por basura. No, pues no aprendió Pablo cosas. Y no es que me considere que sea un Pablo, pero entiendo a Pablo, porque él, para llegar a donde llegó, como los católicos, para llegar a donde llegan, tienen que estudiar y una programación estructurada para llevarles a... Y yo los veo y digo, ay, pobrecitos, si están más programados. Lo tienen tan clarito. Ay, qué claro lo tienen, pero qué absurdo. Porque no tienen el Espíritu Santo, claro. Qué absurdo. Y yo no es que sea más listo, pero ahora lo veo. Yo este tema, por ejemplo, del bautismo, lo he traído porque a la gente le gusta mucho y es básico, hay que ir a la palabra. Pero yo ya lo tenía más claro que el agua, que el bautismo no salvaba. El bautismo no salva. Porque nada podemos hacer para salvarnos. Bueno, cada uno en su tiempo y en el trabajo de Dios y del Espíritu Santo, pues irá dándose cuenta. Igual que yo tardé 22 años, pues habrá personas que también les pase eso, o más. ¿Cuántos años estuvo el pobre Moisés, verdad, con las ovejas? 40 años. 40 años en Egipto, 40 años con las ovejas, para luego estar 40 años en el desierto, para luego no poder entrar. Yo digo, menos mal, porque si encima el pobre tiene que conquistar la tierra, batallitas, cosas, con todos los años que había pasado el pobre, digo, ya, anda, no importa que no vea la tierra prometida, la ver desde lo alto, ah, está muy bien, hala, adiós. Entonces, bueno, necesito que alguien me acompañe en el light y lo hagamos un poco más dinámico. Hasta aquí, y es un montón lo que me he enrollado, ¿eh? 10:30, 12, un vídeo largo. Claro, el amor lo recibimos a través de la comunión. Y la comunión con Dios la tenemos a través de la palabra, Leo. Ahora, a veces pensamos que es a través de la oración. La oración es muy importante. La oración es muy importante, pero fíjate que yo antes utilizaba la oración para escuchar a Dios. No, ahora utilizo la oración para escuchar también mi corazón. Hablándole a Dios, escucho lo que siento. Y Él utiliza la oración para que yo me escuche. Pero la palabra es para escuchar a Dios. ¿Tú quieres escuchar a Dios? No, no es orando, es leyendo la palabra, es meditando en la palabra. Amén.